casi siempre queríamos que si se cumplía, pues que fuera 1, pero hay ocasiones donde queremos que sea 0. ¿Esto por qué? ¿Sí ven esa otra pantalla en blanco? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Ustedes en muchas ocasiones van a ocupar dispositivos, por ejemplo, un MOSFET. Vamos a suponer que este MOSFET es de canal N. Bueno, MOSFET, canal N, ya después ustedes en la siguiente materia de electrónica de potencia deberían de ver los MOSFET, canal N, canal P, que a diferencia del transistor, pues ya sabemos también que hay la base, el colector, emisor, aquí es fuente, drenaje, compuerta, drenaje y fuente. Este se maneja más por corriente, este se maneja más por voltaje. Por lógica, el MOSFET pues, es mejor, trabaja a mayores frecuencias. Y por lo mismo, por trabajar a mayores frecuencias, se ocupa pues para switcheo. Switcheo pues es encender o apagar. Aquí nosotros, aparte de mayores frecuencias, trabaja menores consumo, lo voy a poner, consumo pues, de potencia. Entonces, siempre el MOSFET es mejor en cuanto a esas características, en cuanto al transistor. Lógico, pues el primero que se hizo fue el transistor, pero ahora, ¿por qué estoy mencionando que hay veces queremos que sea 0 o sea 1 las salidas de otro dispositivo que no tienen que ver con esto? Pero el MOSFET nosotros en muchas ocasiones lo van a ocupar, por ejemplo, si yo hago esto, quiero controlar un motor, su velocidad, entonces por lo regular aquí pongo un diodo de retroalimentación, pongo aquí estaría mi motor paralelo. Ese diodo de retroalimentación sirve, recuerden que cuando uno está trabajando un motor hay una corriente, una FEM, una corriente que gira en un sentido y la corriente, una vez que yo lo apago, está girando en sentido inverso para que no dañe los dispositivos. Se ocupa ese transistor, ese diodo de retroalimentación. De aquí, en esta parte que voy a poner en color verde, aquí yo puedo poner cualquiera de estos dos. Así nada más lo voy a dejar el bloque. Sí se entiende, ¿no? Aquí, pues por lo regular viene una resistencia. ¿Se escucha? ¿Me entienden? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Sí, ok. Bueno, recuerden, esta resistencia pues siempre va a ser para que haya corriente, si es en el transistor, en la base, si es en la compuerta, para el MOSFET. Ambos pues me van a servir para switchar.
Y la idea es que cuando yo tengo esto, actúa como un interruptor siempre. Voy a poner este así rápido. Y casi siempre aquí viene el voltaje de salida, aquí VCC, voltaje de la base. Esto también lo deben de ver el siguiente semestre. Bien, aquí lo que pasa es que cuando hay una corriente, aquí viene en la base, emisor y colector. Entonces, si aquí existe un 1 lógico, recuerden que uno lógico es 5 volts. Entonces, si yo tengo esto, por aquí por lo regular este va a tierra. Esto mejor lo paso a tierra para que se vea más fácil el ejemplo. Este lo paso a tierra. Entonces, si aquí en la entrada tengo un 1 lógico, 5 volts, entonces va a haber este circuito conduce así, la malla base emisor, y lógico también conduce aquí la malla base emisor, también conduce pues, la malla colector emisor. Si aquí hay flujo de corriente de esta manera, entonces lo que veo en el voltaje de salida, si este interruptor de colector emisor está cerrado, entonces yo veo un voltaje desde aquí respecto a tierra. Y por lo regular decimos, pues, ¿qué hay desde si esto es un alambre y aquí hay una pequeña caída de tensión? Por lo regular decimos que aquí hay 0 volts o un 0 lógico y aquí un 1. Recuerden que el 0 lógico en las compuertas nosotros tomamos más o menos de 0 hasta unos 0.8 volts y a eso todo este rango decimos que es un 0 lógico. Y a partir, algunos, depende ya el dispositivo, si es MOSFET o si es MOS o si nada más es TTL, algunos empiezan a trabajar desde 1.5 creo, hasta 5.5, o algunos van desde 2.8 creo a 5.5, y esto es un 1 lógico. Entonces, aquí hay un pequeño voltaje colector emisor, pero va a caer en este rango. Entonces, si yo estoy alimentando al final un 1 aquí, un 1 a la entrada de la base, tengo un 0 a la salida. ¿Por qué? Porque lo veo como un alambre. ¿Sí queda claro esa parte? Bueno. Sí, profe. Sí, profe. Bueno, les estoy preguntando porque recuerden que luego, pues si no falla mi internet, a veces falla el de ustedes. Entonces, nomás para que no haya problema. Bien, entonces, si ven, está actuando de manera inversa a lo que yo quiero. Si yo aquí, imagínense, tengo un 0, ahora un 0 lógico. Pues lógico, este switch de aquí no va a existir, esto va a estar abierto. Si eso va a estar abierto, pues aquí no va a haber, o sea, esta malla, esto va a estar aquí abierto, como si fuera un interruptor. Entonces, no va a haber este flujo de corriente de aquí por esta parte. La corriente va a venir y se va a meter aquí así. Y entonces,
el voltaje a la salida, pues voy a tener todo lo que tenga VCC o todo lo que tenga el voltaje aquí de la resistencia del colector, prácticamente pues es un 1. Si ven, estos circuitos sí actúan como interruptor, pero actúan como un interruptor de manera inversa. Cuando yo tengo un 1 a la entrada, como diciendo, a ver, quiero encender este dispositivo, le mando un 1, pues él me va a mandar 0. Si yo le digo, apágalo según 0, él lo va a prender, me va a dar un 1. Trabajan de manera inversa. Por eso puede ser importante cuando yo tengo aquí estas dos salidas, nivel bajo y nivel alto, les menciono, estamos acostumbrados a que decir, oye, si se cumple esta función, pues dame un 1. Pero si yo le digo, oye, se cumple esta función, sí, es tiempo de que se encienda ese motor. No, pues sí, bueno, entonces mándale un 0. Y al mandar un 0, pues él va a mandar un 1 aquí y lo va a encender. Y entonces, aparentemente está funcionando pues, de manera inversa. Pero, ¿por qué? Por este dispositivo que yo estoy ocupando para controlar. Recuerden que un MOSFET aquí, de este lado, lo que yo tendría, pues es mi dispositivo digital, ¿no? Es el que me está controlando. Vamos a suponer que es una GAL, que es un micro, o simplemente con puertas. Bueno, pero ahorita estamos hablando de este tipo de dispositivos. O ahorita estamos diciendo que es una PAL. Una GAL, un micro, puede ser un FPGA, puede ser un DSP. ¿Ok? Estamos hablando de cualquiera de estos dispositivos. Entonces, le mando un 0 y él en ese momento me va a encender el motor. Ahora, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, profe. Sí, profe. Yo quiero, para no confundirme, yo quiero pues, que la salida es 1. Sí, pero si yo tengo un 1 aquí a la salida, recuerden que este va a ser 0. Entonces, en lugar de activarse, se va a apagar. ¿Y eso qué involucra? Pues que yo en esta parte, en esta sección, pues tenga que meter un inversor. Pero ya al meter un inversor, ¿qué significa? Pues meter otra compuerta de más consumo, más espacio, ¿sí? Entonces, y eso que estamos hablando, que nada más estoy ocupando una salida, pero hay ocasiones, no sé si ya han visto, bueno, qué tanto han visto de electrónica, pero es una forma muy sencilla de manejar la velocidad, por ejemplo, de un motor, pero está esta otra. Está el motor, esta es la carga, y de manera general, entonces aquí yo voy a tener un MOSFET 1, el 2, el 3, el 4, y de esos MOSFET, de manera general, esto no quiere decir que así está correcto, y aquí voy a tener un VCC. La idea es que cuando venga
si yo activo este y este, entonces el flujo de corriente va a venir así y salgo. Bueno, viene desde acá, ¿no? Así. Ahí está. De esa manera, cuando pasa aquí la carga, pues este es un valor de más y un valor de menos. Y si yo, voy a poner este, si yo ahora activo este de aquí y este de acá, entonces el flujo viene de esta manera y sale para acá. Entonces pasa más menos. Este circuito así a grandes rasgos es un puente H, le llaman, por la forma así de una H. Nos sirve para, no tanto para, sí sirve para controlar la velocidad, pero más que controlar la velocidad, su principal función, si ven ahí los signos, cuando pasa el verde más menos y cuando pasa el cafecito más menos, están invertidos. Quiere decir que su función principal es poder controlar el giro del motor, independientemente de que yo pueda controlar su velocidad. Y el circuito que dibujé en la parte superior nada más controla la velocidad. Aquí no puedo controlar el giro, al menos con un solo dispositivo no puedo. ¿Sí queda claro? Sí. Sí, profe. Lógico, este circuito de abajo necesita más dispositivos de protección. Igual aquí entre estos, en muchas ocasiones, en lugar de poner, quizás no voy a agregar un inversor para que me trabaje de manera normal, pero sí, aquí recuerden que la idea de poner este inversor era, si yo me pongo de aferrado y quiero que mi salida sea 1, pues para que este al final sea 1, pues tengo que poner un inversor. Pero es lo que les menciono, necesito más compuertas. Ahora imagínense que en lugar de ocupar nada más un motor que quiera controlar su velocidad, necesito controlar su giro. Bueno, también se puede controlar el giro del motor con dos transistores o con dos MOSFET, pero a eso se le llama que es de medio puente. Al ser medio puente, no estoy forzando un poco la corriente que pasa por cada MOSFET, porque aquí si ven en el de abajo, pues la corriente se divide entre el MOSFET 1 y el 4 o el 2 y el 3. Casi siempre van a encontrar un puente H completo. Casi no se ocupa, no digo que no, un MOSFET de medio puente. Pero la idea es que entonces yo puedo controlar con una salida, con dos salidas, con cuatro salidas. Si yo a 4 salidas le voy a conectar inversores, pues ya me está generando mayor espacio, mayor corriente, mayor consumo de potencia, perdón, en mi circuito. Entonces no me conviene, ahí es cuando me conviene la lógica en bajo para que esto ya actúe de manera normal. Y el otro concepto de protección, aquí ya tenemos en morado, tenemos nuestro dispositivo digital. Nuestro dispositivo digital pues nos va a dar de 0 a 5 o de 0 a 3, depende cuál estemos manejando.
Y esto que tenemos acá, pues ya podemos manejar un motor casi no se ve, un motor de 12 volts, de 24 volts. Podemos manejar aquí un motorcito ya que ya consume pues ya unos 3 amperes, ya está más o menos, unos 6 amperes. Ya tiene bonita corriente, ya, ya queman circuitos, ya te da cortito. Y entonces imagínense que en este circuito, así como lo tengo, hay un corto porque están jugando, nos vale. Entonces hay un corto que es lo primero. Se supone que en teoría lo único que se debería de volar sería esta parte en verde. Pero hay ocasiones en que el corto no nada más. Acuérdense también, cuando hay un apagón, hay un corto en la casa, se supone que para eso tenemos la protección de las pastillas térmicas, pero, o nuestros fusibles. Pero a veces cuando hay eso, no nada más se funden las pastillas, a veces se quema también un radio, una tele, cualquier dispositivo que tengamos nosotros. Y entonces dices, cabrón, pues ¿qué pasó, no? Aquí igual, ¿no? En teoría nada más se debería de quemar el MOSFET o el transistor y es mentira. Hay veces, si esto viene más fuerte, pues también me va a dañar mi dispositivo digital. Entonces lo que necesito ahí sí agregar en esta parte es un circuito de protección. Y eso también lo van a ver en el siguiente semestre. Van a ocupar acopladores. Estos optoacopladores, así a grandes rasgos, van a trabajar, recuerdan el buffer de tercer estado, que cuando está en tercer estado, lo que le entre, le viene guango. A él no va a afectar, no va a quemar. Estos optoacopladores, si se llegan a quemar, esa parte de opto es óptica. Tienen una entrada de voltaje, pero adentro del dispositivo se conectan por emisores de luz. Ellos excitan un LED. Cuando entra el voltaje o la corriente, y al entrar ese voltaje o corriente, pasan las ondas y excita la salida. Entonces, en realidad hay un aislamiento muy grande, que es lo que fuera, bueno, hacía también de manera burda, porque no quiero abarcar esos temas, no me compete. De forma burda es como una comunicación inalámbrica. Entonces, a menos de que fuera un cortazo así mendigo, que se hace un arco muy, porque al final eso es aire, lo que hay dentro de esos dispositivos, pues es aire, no hay nada, te ponen una impedancia de megas o más de megas. Y ahí es cuando conviene, a lo mejor no es conveniente poner un inversor, pero sí es conveniente poner un circuito de protección para que cuando haya un corto en la etapa, aquí se puede dividir entonces la etapa de baja potencia o de control, que es la parte morada, y toda la parte roja que ya maneja 12 volts, 3 amperes, 6 amperes. Digamos que eso es ya el de alta potencia, no así que extremo, ¿no? Alta potencia, pues ya podemos decir 110 volts, 220, el 440 y pues corrientes ya de 50, 100 amperes, ¿no? Pero aún así, todo lo que sea 3 volts, 5 volts, pues vamos a decir que es control, es baja potencia, y lo de 12 a 24 para arriba, todo eso ya va a ser pues etapa de potencia. Entonces aquí sí es necesario poner entre el dispositivo y nuestro circuito de potencia una etapa de protección, siempre.
Si no, pues ya nos persinamos, ¿no? Hay veces recuerden un micro, una GAL, algo que ahí pues ya se va a dañar la pata. Quizás a veces no vaya yo a quemar todo, pero sí al menos ese pin de entrada pues ya se daña. ¿Ok? ¿Queda claro? Sí, profesor. Sí, profe. Ok, entonces eso es lo que menciono. Todo eso sale pues por esos niveles bajo o altos y ya vieron, bueno, ya traté de demostrarles que sí es conveniente o sí es útil, no tanto conveniente, es útil manejar a veces nivel bajo o a veces nivel alto. La estructura versátil, esa es si yo quiero configurar entonces mi salida que sea combinacional, que sea secuencial o que sea entrada o que sea una salida. El último número de la nomenclatura me da el número total de salidas. E igual el número total de salidas yo las puedo especificar como quiera y es más, recuerden que esas salidas aún así las puedo configurar como entrada. De aquí viene esta parte donde nos dice que cada bloque lógico de salida, pues yo lo puedo, de manera combinacional, lo puedo tener como alto o bajo. Si es R, esto digamos que es repaso de de la nomenclatura anterior. R es biestable, tiene que ser como flip-flop, se va a mantener la salida. O B, V, que es la estructura versátil. Y entonces, en esa parte de estructura versátil ya viene este concepto de hacer una macrocelda. Hacer una macrocelda, ahorita vamos a ver a qué se refiere ese pequeño concepto de hacer una macrocelda. Bueno, esto ya, digamos, es parecido a lo que ya teníamos. Podemos tener el buffer de tercer estado, activarlos. Aquí uno se activa en bajo, el otro está, ambos se activan en alto. No sé por qué aquí ponen esta L. Pero lo cierto es que uno invierte, el del lado izquierdo, el que está en azul, invierte, el del lado derecho es de manera normal. Y ahora, a la salida de nuestro buffer, podemos tener la retroalimentación en el caso de activar el tercer estado. Entonces ese buffer no va a actuar como salida, más bien ese pin va a permitir que esa señal viaje hacia la matriz programable. Bueno, pero este ya lo habíamos analizado. ¿Hay alguna duda de este? Creo que no, profe. No hay duda, ok. En esta, aquí para la estructura biestable, recuerden que ya una vez que yo empiezo a trabajar flip-flops, pues ya puedo hacer contadores, puedo hacer memorias y al final, pues esos son solamente pequeños circuitos. Si yo necesito algo más inteligente, algo más que me haga un algoritmo más preparado, pues necesito ocupar una máquina de estado. Y eso es lo que me está diciendo en el primer punto, en rojo. Esa retroalimentación de la salida del biestable me va a permitir diseñar máquinas de estado síncronas. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre una máquina de estado
síncrona y una asíncrona. Que una, no importa el tiempo en que sean activados las entradas, ¿no? Y en el otro sí llevan como secuencia, ¿no? Pero ¿quién me da esa secuencia? Bueno, pero fíjate ahí lo que mencionaste. Primera, el dibujo me dice que es un flip-flop D. Y entonces ustedes ya me hablan de un SR. Y aparte de hablar del SR, me dicen que yo lo puedo resetear o lo puedo establecer, ¿no? A 1 o a un 0. Eso es cierto, cómo trabaja un flip-flop. Pero eso no me dice que sea síncrono o asíncrono. Sí, sí, queda claro. ¿Qué me hace, qué me indica para que para ocupar, para que, para que en un circuito, cuando yo estoy ocupando flip-flops, quién es el que me indica si el circuito va a ser síncrono o asíncrono? Las entradas del flip-flop. Sí, es dependiente de la señal de reloj, ¿no? ¿Mande, perdón? Sí, es dependiente de la señal de reloj, si cambia en base a la señal de reloj. La señal de reloj, ella es la que me va a indicar si todos los flip-flops van a cambiar, pues lógico, en un flanco de subida o en un flanco de bajada, si eso se hace de manera síncrona, o sea, todos los flip-flops, si a todos les conecto esa señal de reloj, entonces sí puedo decir, como dijo el compañero, el reloj, la señal de reloj es la que me va a indicar si ese circuito es síncrono o asíncrono. Había ocasiones donde la salida de un flip-flop se conectaba a la entrada de reloj del siguiente. Y de ese 2, por decirlo así, de ese flip-flop 2, su salida la metíamos al reloj del flip-flop 3 y hacíamos por ahí circuitos de contadores, pero de esa manera no se trabaja de manera síncrona. ¿Por qué? Porque cuando llega una señal de reloj, no afectaba a los 3 al mismo tiempo. Recuerden, si hay sincronía, pues deben de actuar al mismo tiempo. Y entonces, la señal de reloj es la que me permite, siempre y cuando estén conectados todos a la señal de reloj, no así en rizado. Porque yo puedo tener ese ejemplo, puedo tener la salida del 1 conectado al reloj del 2, la salida del 2 conectado al reloj del 3, y tengo una señal de reloj conectado al 1 nada más. Pues sí, o sea, sí tengo una señal de reloj, pero no los 3 están conectados a la misma señal de reloj. Entonces veíamos por ahí también, vimos en esos casos que cuando es rizado, pues de repente habían unos tiempos de retardo y que iba a llegar un momento en que el resultado ya no iba a ser adecuado. Y de ahí empezamos a ver contadores que sí eran síncronos. ¿Sí recuerdan esa parte? Sí, profe. Bueno, entonces, eso que yo menciono, pues es repaso, les digo, ustedes tienen que ponerse a repasar pues lo que ya se analizó cada vez. ¿Por qué luego les digo, es que esto viene más difícil, porque yo lo pongo? Pues no, recuerden que estas ni siquiera son mis diapositivas, o sea, ni siquiera yo estoy ahí poniendo, voy a hacer el tema más difícil para que los chamacos no pasen, pues no, recuerden
yo tomo diapositivas de otras personas, una para que, bueno, así ya me evito la fatiga. La segunda es, recuerden que entre material agarre yo de varios lugares, pues para que vean que tratar de hacer una homogeneización y ustedes vean que lo mismo que vemos aquí, pues se ve en otras partes. Pero ¿a qué voy de nuevo con esto? Que, que les estoy haciendo hincapié, que se está ocupando. ¿Por qué se pone más difícil? Porque al final estoy ocupando lo que vi en la unidad 1, 2, 3 y 4. Y si yo no recuerdo lo que hay en la 1, 2, 3 y 4, pues ¿cómo voy a seguir avanzando en esto, no? Si no recuerdo lo anterior. Por eso es que les digo, se va haciendo más difícil porque no son temas independientes, sino son temas consecutivos y deben de tener claros para poder ir entendiendo lo que estamos viendo en este momento. Bien, entonces esa pregunta salió por las máquinas asíncronas y síncronas. Entonces, sí, la señal de reloj es la que me da. Miren, de hecho, esa pregunta ahí está en el punto 2. Todos los biestables tienen la misma señal de reloj. Miren, ahí estaba la respuesta. Bueno, a lo que yo pregunté, ¿no? Para que sea síncrona, todos los biestables deben de tener la señal de reloj. En el punto 3, todos los biestables recibirán un reset inicial. Bueno, por lo regular, recuerden que muchas cosas nosotros las podemos iniciar en 0, pero pues hay ocasiones donde yo también deseo iniciar en un número, en algo particular, que bueno, fue lo que vimos la unidad pasada. Aquí nos dice que de manera general todo se va a iniciar a 0. En el punto 4 no tienen reset asíncrono, hay un reset síncrono. ¿Eso qué significa? Que todos, recuerden otra vez, todo lo que sea síncrono, sincronía, todos los flip-flop están conectados. Entonces, aquí no permitirá, ese punto está muy, muy claro, no tiene un reset asíncrono. Yo no voy a poder establecer en un número que yo quiera. Ahí está haciendo hincapié, o sea, hay veces que sí, yo necesito entrar en un número, pero aquí él está haciendo muy, muy claro, dice, no hay reset asíncronos, o todos los mando a resetear. Y ahora sí viene una pregunta. Si él todos los va a resetear, pero yo sigo en que cuando yo a lo mejor estoy haciendo la cuenta de unos productos y el día de ayer pues terminé y me quedé en una cuenta. Lógico, llego hoy temprano y quiero seguir, pero pues quiero mantener ese número. No me conviene volverlo a mandar a 0 si no me acuerdo. O sea, a lo mejor ayer por las prisas lo apagué y quedó, no anoté qué número es, pero sí me interesa ocuparlo el día de hoy. Entonces, si yo a la hora de iniciar, aquí me dice, ¿sabes qué? Yo te voy a reiniciar todo a 0. Y si ya se mandó todo a 0, ¿cómo le voy a decir a mi máquina, a lo que yo estoy ocupando? Oye, ¿sabes qué? Me quedé en 49. ¿Qué creen que podría yo hacer? Pero acuérdate que apagué el dispositivo.
Ahí sí, cuando yo apago el dispositivo no hay nada que se pueda guardar. Para esos casos sí necesito una memoria, pero no el del dispositivo. Necesito poner una memoria adicional. Y entonces es cuando todos los circuitos trabajan con pila. La motherboard que tenemos tiene una pila de nuestra computadora. Búsquenle por ahí todas, que yo me acuerde desde cuando llevo ocupando computadora. 90. Sí, más o menos desde el 90, que yo me acuerde, todas las motherboard traen. Es más, ahorita la nueva que tengo, por ahí tiene una. Bueno, el hecho es que todas, ¿por qué entonces yo necesito tener menor número de compuertas, menor número de circuitos? Porque muchas veces necesito poner una pila. Y recuerden que entonces los recursos de una pila pues son escasos, si yo le pongo nada más ahí estar encendidos muchos dispositivos, pues no, nada más van a estar consumiendo la batería o la pila y ni siquiera, no en todas las ocasiones se van a estar ocupando. Ya de ahí van a ver, a la hora que se ven microcontroladores, hay unas partes, hay unas configuraciones que se ocupan, se dice que se duerme el dispositivo, pero eso de dormir el dispositivo es mandarlo a un estado de bajo consumo de potencia. Pero no, eso es en micros. Ok, aquí en ese punto 4 que teníamos el reset, entonces les digo, si yo necesito algo, necesito una memoria externa aparte. Lógico, pues todo tiene que estar alimentado con una pila. Y entonces sí, ella después entra y eso también involucra que yo necesito tener un circuito después de que cada que se inicie, pues tengo que ver si hay algo guardado en la memoria o si de plano decir, sí, yo ya sé que así trabaja, ayer lo apagué y que hoy temprano tengo que ir y leer de la memoria el valor que hay y ya, continúo mi proceso de manera normal. El último punto, el pin de selección del buffer de triestado suele ser dedicado. Fíjense cómo aquí a esa salida ya no viene directo de las compuertas OR, o en este caso nos dice, primero recuerden el que dice del plano AND en rojo, pues allá es las matrices. Después de todas esas matrices viene ciertos números de compuerta, por eso nos aparece esa diagonal N. Viene la compuerta OR, que son las fijas, pero entre la salida del OR y la entrada del buffer tenemos un flip-flop tipo D. ¿Por qué ocupamos aquí D y no ocupamos SR? ¿Por qué creen? ¿Están o no? Sí, profe. Sí estoy, pero no sé Sí, qué sí estamos. contestar. No hay idea. ¿Por qué? ¿Por qué se inclinan más por
un D. ¿Cuántas entradas tiene el SR? Aparte del Dos. reloj. 2. Y entonces, si yo quiero establecer un 0 o un 1, pues tengo que darle ahí cierta combinación, pero necesito que 2 pines, ¿no? ¿Y cuántos pines necesito para configurar un 0 o un 1 de un flip-flop D? 1. 1. Si yo al flip-flop tipo D entra un 0, pues sale un 0. Si entra un 1, sale un 1. Así lo trabajo, ¿no? En cambio, en el SR necesito 2 pines, S y R, darle la combinación 1-0 o 0-1 para poder establecer ese 0 o ese 1. ¿Pero qué involucra o cuál es el problema? Pues precisamente que necesito 2 entradas. Ahora, estamos hablando que estos circuitos, por ahí decía PAL 16L8. El 16 eran 16 entradas, L que eran salidas en bajo, y la D, y perdón. Después de L eran salidas en bajo. Fíjense aquí cómo está la salida en bajo. ¿Ya vieron quién me produce la salida en bajo? ¿Quién me produce la salida en bajo aquí en ese circuito? ¿El flip-flop o el buffer? El flip-flop. Ah, no. Ajá. No, porque. No, pero entonces se supone que es la que dice que va al plano. Al plano A, ¿no se supone que esa es la salida? Ajá, pero ese es el plan. Pero recuerda que la PAL tiene la parte AND y la parte OR. Y después de la parte OR vienen unas donde dice lógica de salida. Y esa lógica de salida es la que ya está después, es lo que voy a encerrar aquí. Digamos, lógica de salida es lo que ya está aquí en mi círculo, bueno, en ese recuadro que yo puse. Ya eso es como yo quiero que esté mi lógica de salida. Yo la puedo, pues no configurar, pero sí establecer, ¿no? Bueno, es lo mismo. Establecer, configurarla. Ah, ya está, entonces me estaba confundiendo yo. Entonces, ya tenemos, recuerden, vengo dentro del arreglo de las AND y la OR, ahí se genera la función. De acuerdo a las combinaciones de entrada, vienen las matrices y el resultado me lo da la salida de la OR. Pero digamos que hasta la salida de la OR viene trabajando de manera normal con un 1. Pero si ese 1 no estuviera ese flip-flop, ese 1 viene, se mete y está habilitado mi buffer y entonces al final me da un 0. Entonces vuelvo a preguntar, cuando está mi número PAL 16L, 8, 16 son entradas, L me está diciendo que las salidas son en bajo, y entonces yo les pregunté quién genera esa salida en bajo, el flip-flop o el buffer. ¿Eh? ¿Ah, Janet? ¿Está ahí, Janet? ¿Ya se durmió? Jordana, ¿sí están entendiendo o no están entendiendo?
Sí, profe. Entonces, ¿quién está generando? ¿Quién me genera esa salida en bajo? El buffer. El buffer. Ok. Y regresando al flip-flop, ya vimos que el buffer es el que me hace la salida en bajo. Pero si uno quiere agregar una prestación, recuerdan por ahí que, bueno, una cosa primero. En lugar de ocupar un SR para ocupar dos entradas, porque necesito establecer, no puedo poner S y R a la misma línea. ¿A qué me refiero con esto? Que no puedo hacer aquí así, porque prácticamente cuando yo quiero un 1 o un 0 en S y R, y aquí está Q, por lo regular necesito que estén de manera contraria, ¿no? Entonces, si yo quiero que estén de manera contraria, cuando venga un 1, pues yo tendría que a lo mejor poner así aquí tengo S, aquí tengo R, y entonces uno lo pondría así, ¿no? Y ya de esta manera, aquí pues este es 0, aquí este es un 1. Digamos que de esta manera yo ya estoy haciendo que si viene S y R, aquí tengo Q. Entonces, en 1 está entrando pues prácticamente aquí 1, aquí estoy haciendo 0. Prácticamente aquí hago un flip-flop tipo D. Pero ¿qué involucra esto? Que yo estoy agregando un inversor. Ok, si yo quiero un 1, por ejemplo, en la salida, creo que está indicado mal. Si yo quiero un 1 en la salida, tiene que haber un 1 aquí, entonces el inversor tiene que estar acá, sí. Aquí viene S, aquí viene R. Aquí está Q. Si aquí viene 1, entonces aquí entra un 1 y aquí un 0, y al 0, 1, 0, entonces ya tengo 1 a la salida. Y si entra un 0, pues aquí entra 0 y aquí era un 1, y entonces tengo un 0. Este está mal. Este es el que sí me hace un flip-flop tipo D. Pero el hacer, si yo quiero igual a fuerzas ocupar un flip-flop SR para tener un 1 aquí, para tener un 0 aquí en la salida, necesito agregar, aparte del flip-flop, necesito agregar un inversor. ¿Pero qué significa agregar un inversor? Pues agregar una compuerta más, es más consumo de energía. Aparte de eso, recuerden, es PAL 16 L8. L8 son 8 salidas. Quiere decir que por cada, si yo quiero a fuerzas ocupar el SR, pues necesitaría agregar 8 inversores para que puedan trabajar como el flip-flop tipo D. Pero, pues, ¿qué necesidad tengo de estar agregando inversores? Puedo desde un principio ocupar un flip-flop tipo D, que es más fácil. Bueno, por esa razón es que se ocupa un flip-flop tipo D y no un SR. Ocupo
recuerden, siempre que voy a implementar, y hasta muchas veces se les dice hincapié en todas las unidades, siempre necesito ocupar el mínimo número de compuertas. Aquí, pues igual, el que ocupa menos compuertas es un flip-flop tipo D. Y al final su funcionamiento es sencillo. Entra un 1, sale un 1. Entra un 0, sale un 0. ¿Qué produce ese flip-flop tipo D? ¿Qué produce a mi salida? Pues recuerden que es un dispositivo de memoria. Yo echo a andar mi función. Va a venir el resultado de la AND, sale de la OR, se mete a la D, al flip-flop, y sale la salida Q. Y de repente, pues yo quito las entradas, pero mi salida Q se va a mantener. Y esa salida Q, pues se va a ver reflejada también a la salida del buffer. Entonces aquí quien hace la inversión, pues es el buffer, pero el quien va a permitir que esa salida del buffer se mantenga aún cuando ya no tengo las entradas, va a ser el flip-flop. Y entonces, el poner un flip-flop antes del buffer, pues me permite que ahora la salida, aparte de ser bidireccional de entrada y salida, pues ahora puede ser combinacional o secuencial. ¿Sí queda claro? Sí, Sí, profe. sí, profe. Entonces, si ven ya nada más haciendo arreglos de los circuitos que ya habíamos visto, pues se van generando prestaciones. No estamos viendo circuitos nuevos, no. AND ya las vimos, OR ya las vimos, flip-flop y los buffers. Lo único es la manera en la que se están colocando permite hacer prestaciones que no visualizábamos. Pues lógico, cuando empezamos, tenemos que ir poco a poco. Otra de las funciones que nos permite ese flip-flop en la parte de su Q negada, pues es hacer una retroalimentación. Lógico, pues es una retroalimentación negada. ¿Por qué? Porque sabemos que actúan de manera inversa a Q. Pero ya no, si quiero, puedo tener, en este caso, se está dando una retroalimentación, digamos que de la misma compuerta OR. No tenemos una realimentación a partir de una entrada, o sea, no viene a partir de la salida del buffer. Entonces vamos a ver más adelante que esa macrocelda se puede expandir más. Ahorita poco a poco lo vamos a ir viendo. Hasta aquí vamos claros, vamos bien, se entiende todo. Sí, profe. Todo bien. Ok. Miren, ¿por qué fue lo que les dije? No quiero, ¿por qué no ya? Ya vamos a programar, sí, cuando les diga programen, pues aquí de manera secuencial, programen esto, pues sí, aparentemente lo van a ver, pero no saben cómo está construido, no saben qué hay allá abajo. Por eso es que estamos analizando esto. También cuando les digo, cuando yo doy micros, primero les enseño ensamblador para que vean cómo está abajo toda la arquitectura. Y cuando ustedes programan en alto nivel, es cuando mejoran sus programas. Bueno, si es que ven estas partes. Pregunta. Recuerden que a veces el orden de las cosas no altera.
Pero en este caso, puedo pasar el flip-flop a la salida y y poner antes el buffer. ¿Qué cambios habría o no habría cambio? Bueno, creo que no, porque ya no tendría la señal de la baja. ¿Crees que no hay cambio? ¿O qué es no? No, que no se puede. No, sí podría, o sea, yo agarro y lo muevo, pero la pregunta es, si yo lo muevo, ¿me afecta o no me afecta? O sea, ¿va a trabajar igual? O sea, de que lo puedo mover, lo puedo mover. O sea, yo soy el diseñador y lo cambio. Pero mi pregunta es, ¿va a trabajar de la misma manera? Pues no. Un flip-flop. Ayer estuvimos viendo que el buffer de tercer estado, actuando como tercer estado, me va a permitir una retroalimentación. El flip-flop me va a permitir eso a la salida, si lo cambio a la salida. ¿Me podría permitir una retroalimentación? ¿Eh? No. Y aparte también influiría de que el hecho de que, digamos, en este caso el buffer de tercer estado tiene la negación, ¿no? Y pues no, eso no tendría nada que ver porque seguiría manteniendo, no, olvídalo, eso no tiene nada que ver. Ajá. Lo que no me da es que ya no va a poder ser bidireccional. Y sí se va a mantener el estado inverso, eso sí. Pero ahora otra pregunta. Entonces, si yo lo cambio a la derecha, el flip-flop, pues ya mi salida ya no va a ser bidireccional, ya pierdo esa opción que la había ganado así como está. ¿Qué otra cosa pierdo? ¿El flip-flop es secuencial o combinacional? Ayer lo contestó Yesca, Sebastián. Cuando pregunté que cuál era la diferencia del combinacional y el secuencial. Es secuencial. Es secuencial, ¿no? El flip-flop es un circuito secuencial. Ahora, ¿cuál es su característica? Que va a tener unas entradas, va a producir una salida. Si la entrada la retiro, la salida permanece, que esa es la diferencia principal con un circuito combinacional. Pero así como puede ser una ventaja, si yo lo cambio, nada más porque se me está ocurriendo pasarlo el flip-flop al lado derecho, ya perdemos la etapa bidireccional. Aparte, vamos a perder la etapa combinacional. ¿Por qué? Porque el flip-flop, recuerden, él va a buscar qué hay en la entrada, pero cuando llega el flanco de reloj, flanco de subida o flanco de bajada. Pero recuerdan qué pasa si mi señal sufre cambios entre ese periodo
que llega el flanco de subida hasta el siguiente flanco o hasta el siguiente flanco. Si en ese intermedio hay un cambio, el flip-flop no lo registra. ¿Sí recuerdan esa parte de los flip-flops? Sí. Entonces, ahí vamos a perder esa parte combinacional. Si yo muevo a la salida el flip-flop. Y entonces, vemos este otro circuito. Bueno, hasta aquí. ¿Duda? De esta manera, teniendo en cuenta que yo quiero tener bidireccional, retroalimentación, circuito secuencial y circuito combinacional, esos 4 datos, entonces se genera la macrocelda. Eso es una macrocelda. La macrocelda no es más que un arreglo de circuitos o de componentes que me permiten darle propiedad a esa salida. ¿Qué propiedades podría tener? Recuerde, puedo tener varias opciones, pero solamente una a la vez. Puede ser salida, puede ser entrada, eso es bidireccional, puede ser combinacional o puede ser secuencial. Entonces, tenemos la diapositiva 61, nos dice estructura de salida que sea versátil, V, que sea versátil, ya sea la PAL o sea la GAL. Entonces, las GAL ya empiezan a ocupar esto que se llama macrocelda y está ahí encerrado en color azul. Si nosotros lo voy a aquí. Ahí está. Sí ahí se ve, ¿no? Más grande. Fíjense cómo viene mi entrada de datos. Aquí ya tengo mi arreglo de las AND por acá. Aquí viene mi arreglo de las AND, llego a mi arreglo de las OR. Y entonces sí, en este momento, aquí en este punto, yo tengo mi salida combinacional. Viene salida combinacional y puede meterse, puedo tener esa salida combinacional normal o negada, que son esos primeros dos. Entonces, aquí digamos que es combinacional. Y si yo quiero hacer de esta salida combinacional a la salida de aquí, la puedo, si yo vengo para acá con el flip-flop, la hago secuencial, aquí. Entonces, para acá viene combinacional y para acá viene secuencial. ¿Sí vamos bien? Sí. Y fíjense cómo estas dos, a partir de esta salida, puede ser combinacional normal, puede ser combinacional negada. Y si yo vengo por el lado del flip-flop, pues tengo secuencial y puede ser secuencial normal, que es la salida Q, o puede ser secuencial negada, que es la salida Q negada. Y esas son las 4 opciones que yo tengo en ese multiplexor. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. Ok, entonces yo puedo tener
combinacional, normal y negada, secuencial, normal y negado. Y si yo pues tengo esas 4 combinaciones, digo, sí, tengo esas opciones, pero yo nada más necesito seleccionar una. ¿Cuál quiero a la salida? Pues necesito entonces un multiplexor. Y ese multiplexor pues tiene que ser un multiplexor de 4 a 1. Tengo 4 entradas, una sola salida, y lógico, esa salida pues tiene que ir al buffer. Entonces, hasta aquí ya analizamos esta parte, ya analizamos el flip-flop, ya analizamos el multiplexor, y eso pues viene a mi salida. Entonces, aquí, ahorita la salida ya podemos tener pues una salida combinacional normal, combinacional negada, podemos tener una salida secuencial normal o una secuencial negada. ¿Cuál es la diferencia entre el circuito combinacional y el secuencial? Que yo retiro las entradas del combinacional y se retira la salida. Y con el secuencial se va a mantener la salida si yo retiro la entrada. Ahora, ya tenemos esas 4 características a mi salida. Si analizamos y vemos en el flip-flop la salida Q, yo puedo tener una retroalimentación a partir de Q, pero también si yo pongo el buffer de tercer estado como tercer estado, entonces puedo tener una retroalimentación a partir de este pin físico. Entonces vienen los dos, viene la retroalimentación que digamos que es interna y viene la retroalimentación completamente externa del dispositivo. Y pues necesito, por lógica, un multiplexor de 2 a 1 para seleccionar si quiero la retroalimentación interna del flip-flop o quiero la retroalimentación de un valor externo que yo voy a introducir, externo del dispositivo. Y entonces, aquí por esa razón se agrega ese multiplexor de 2 a 1. Y ya aparte, entonces, con ese multiplexor, aquí al menos a la salida estoy ganando una entrada. Con esta opción aquí. Las 4 primeras las gano por el multiplexor de 4 a 1. Y aquí esta puede ser entrada o puede ser salida. De manera global decimos que este pin es bidireccional. Pues esas son todas las características que tiene un solo pin de una PAL, de una GAL, de un CPLD, de una FPGA. Todas van a contener macroceldas. Y lógico, un micro también contiene esto. Un micro yo puedo configurar entradas o salidas y puede ser combinacional y puede ser secuencial, normal o negado. Ven cómo a partir de estos circuitos que ya conocemos, se están generando varias prestaciones a un solo pin de salida. Pues esa es la macrocelda. Entonces, ¿qué es al final una macrocelda?
es un conjunto de dispositivos que me permiten agregar características especiales o prestaciones a un PIN. Porque al final estamos hablando que eso es es un PIN. Puede ser entrada, puede ser salida. ¿Sí queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Pues bueno, cuando ya se van haciendo este tipo de arreglos, de trabajar el flip-flop y poner multiplexores, poner buffers, retroalimentaciones o eso, y cuando es mucho más grande, pues se dice que eso es el camino de datos. Ese es el camino de datos, ¿por qué? Porque ahí es donde va a circular toda la información, pues para llegar a una salida o para hacer algo en específico. En este caso, todo eso rojo, voy a regresar a la diapositiva. Entonces, ya sin tanto cochinero, como yo tengo aquí a la salida de la OR mi salida, y todo lo que está en azul es la macrocelda. Tengo también activado el buffer, como nada más bueno, es que no se ve, le voy a poner aquí. Simplemente todo eso o toda esa circuitería se hace para conectar desde este punto hasta este punto. Cuando es de manera normal, nosotros no veíamos nada de eso. Veíamos este punto a este punto. Pero todo eso se agrega si queremos darle prestaciones especiales a este pin. ¿Ok? Bueno, pues eso es lo que es la macrocelda. Ahí le vamos a dejar. Y pues nos vemos mañana. Así repasen un poquito, de favor. Dale, bonito día. Gracias, profe, igualmente. Igualmente, profe, gracias, igual. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe.